Bienvenido a Fuera de Micrófono, Paco García Caridad. ¿Qué tal vamos? Pues bien hallado, Javier. Es un placer volver a encontrarme contigo. Bueno, es que nosotros así, somos de la misma promoción. Face to face, sí, Estudiamos señor, juntos en la facultad. en la universidad, sí. Acabamos en el 80, ¿no? En el 80, sí, efectivamente. Y estaba José Ramón de la Morena en la misma clase y Gerardo González Otero en la misma clase también. También. Luego fue secretario general de la Federación. ¿Jesús Álvarez? Jesús Álvarez, yo siempre le he preguntado, dice, no, yo no clase, estaba tal. Yo creo que lo tuve en mi clase. Yo creo que sí. estuvo, pero bueno. Sí, Matías María también. Antonia Martínez también estuvo. Hubo una buena cosecha, ¿no? Sí, hombre. Fíjate una cosa, el otro día tuve Además fue una sensación muy curiosa, porque en quinto, que teníamos ética y deontología profesional, nos daba clase Porfirio Barroso. Y Porfirio Barroso es un dominico que está en la iglesia de los dominicos San Pedro Mártir, en San Chinarro. Y él predica igual que nos daba clase, con esa misma... Y tiene ya 84 años, ¿eh? Joder. Y se lo dije a gente de la universidad, profesores, y dice, oye, pues hay que ir a verle para... ¿Y cómo es, Paco, que acabamos la carrera? Pues mira, yo me fui a Guadalajara, a un periódico de provincias. ¿Y tú te vas a Canarias o cómo fue? Porque tú empezaste tu trayectoria profesional... Corrígeme si no, pero ¿es en Canarias o no tiene, o por qué te asocio yo a... Radiofónicamente sí, pero había estado un año en Mundo Cristiano. A Las Palmas de Gran Canaria. Yo estuve un año en Mundo Cristiano. ¿Ah, sí? Sí, y además tuve también la suerte de conocer a don Jesús Ruteaga, el cura de la tele, ¿te acuerdas? Que sacó un libro que era Siempre alegres para hacer felices a los demás. No he encontrado mejor lema que ese. Aparte que era un tipo... Y luego además aprendí a escribir bastante con José Antonio Vidal Cuadras, que luego se fue había sido director de La Actualidad Española, que era una revista económica importante, claro. Y luego dio clase en la Universidad de Navarra y era un señor muy, muy querido. Y ahí estuve un año y tuve relación con José Miguel Gonzalo, que era el encargado de montar la emisora de Antena 3 Radio en Las Palmas de Gran Canaria. Y me dijo, ¿te quieres venir a Las Palmas? Pero tuve la suerte en ese año de Mundo Cristiano pues de hacer un viaje del Papa Juan Pablo II, el primer viaje que hace después del atentado. Después del atentado del 13 de mayo del 81, que creo que es, él viaja a Nigeria, Gabón y Guinea Ecuatorial. Algo así como lo que va a hacer en abril León XIV, que antes de venir a España va a ir a África también. Y en Guinea Ecuatorial estuve, afortunadamente, y conocí Malabo y conocí Bata en el año 81. Y luego hice también el viaje a Portugal, que él hace, Juan Pablo II, para agradecerle a la Virgen lo que él consideró que era y consideramos muchos los católicos, ¿no? Que le salvó la Virgen del atentado, porque fue un balazo allí tremendo. Y esa bala, no sé si lo sabes, la bala la tiene en la corona de la Virgen de Fátima, en Fátima, aquí. Fíjate, pues esa parte no la conocía. Eso fue un año, ¿no? Claro, y fue un año que además donde aprendí bastante, porque hacía muchos reportajes y hacíamos muchas... Y además yo creo que aprendí de gente muy buena, bueno, Jesús Ortega, aparte de escritor de libros. ¿Y cambias a Antena 3 Radio? ¿Cambias a la radio? Pues bueno, porque pues todos teníamos ilusión. Y la vida, todos teníamos ilusión de trabajar con García, ¿no? Claro. Y empecé como si quien se tirase a la piscina. Llegué allí a Las Palmas de Gran Canaria un 8 de septiembre del 82. El primer partido que hice fue Las Palmas Osasuna, 2-1. Y cuando me escuché lo que había hecho, digo, joder, qué malo soy. Pues entonces había que llevar cuidado, porque García no era de los que te daba caña, ¿no? El otro día estuve con él. Alguna bronca sí que te habrá echado, ¿no? Sí, hombre, claro, bueno. A todos, vamos. ¿Quién no ha recibido...? Yo en la radio lo conocí en Onda Cero y alguna también. ¿Quién no ha recibido una llamada de atención, cuando no algo más, Somos el de García? ejército de Pancho Pues teníamos Villa, que ¿no? estar atentos, muy atentos, ¿no? Un día dice, venga, ronda del tiempo. ¿Qué temperaturas hace? Yo creo que era así. Y entonces empezó a Javier Ares a decir el minuto del partido y el resultado, y no dijo lo del tiempo. O sea, no estuvimos atentos y hubo una catarata de gente que dijo... Y entonces dijo, bueno, no sé qué, ya sabes que García era en eso... Era muy intenso, y con García pues aprendimos... Yo particularmente aprendí mucho, y la ilusión que te hace, bueno, que vas progresando, porque lo normal es que al tercer partido, que yo no narraba bien, me dijera, bueno, dedícate a otra cosa. A otra cosa. Como me pasó con... un día tuve hice una crítica a un tuit del Partido Popular de Madrid, donde estaba, de los jóvenes, que estaba Isabel Díaz Ayuso. Fíjate, salto a los tiempos de ahora, ¿eh? Y entonces me escribió por directo, oye, mira, es que los chicos se han equivocado, tal. No sé si te acuerdas de mí, pero yo he sido becaria tuya.
Digo, pues no tengo muchos recuerdos. Fíjate que me acuerdo de Sara Carbonero, que le hicimos el primer contrato. O a Mati Prats, el nieto del abuelo. Y en Radio Marca. En Radio Marca, en Telecinco, ¿no? Eso es. Sí, el hijo de Matías Prats. El hijo de Matías Prats, Luque, eso es. Y entonces, pues nada, digo, pues no recuerdo. No, es que solo estuve 3 meses. Dice, porque no, la verdad es que no era lo mío. Digo, no, se ve que no, que lo tuyo era otra cosa. Y bueno, dice, pero eras muy duro, pero conmigo te portaste muy correcto. A ver, si quien está dirigiendo algo no tiene en tensión a los demás, primero exigiéndose él y luego a los demás, no. La casa no funciona. Es como el padre en una casa, ¿no? Bueno, y después de Antena 3 Radio fue en Las Palmas, en el 88 salgo de Las Palmas de Gran Canaria a Zaragoza, del 88 al 93 en Zaragoza, y ahí compagino Antena 3 Televisión. Los reportes, digamos, ¿no? Sí, de la emisora, tanto en Las Palmas como en Zaragoza. Y en Zaragoza empecé también en la tele, porque cuando en el año... Claro, yo he ido cogiendo el nacimiento de todos de la FM, cuando sale en el 82, de la televisión privada en el 91, las pruebas. Y ahí teníamos desconexiones regionales en Aragón. Y luego ya, cuando pasa con García, que sale de Antena 3, nos quedamos en Antena 3 y yo vuelvo a Antena 3 Televisión en el 95. Y bueno, y luego Recoletos, o sea, Marca, Unidad Editorial y la dirección de Radio Marca desde el 99, desde el 2001 hasta el 16. Ahí en Antena 3 tuviste de compañero pues, a Javier Ares, a Ciro López... ¿Alguna vez en alguna entrevista? Andrés Montes, Ernesto López Feito, Eduardo Rico, claro, Paco Suárez, había Rossetti. Gaspar Rossetti. Gaspar era para ti uno de los... En alguna entrevista has dicho que para ti era el mejor a la hora de hacer las narraciones, ¿no? El mejor narrador que ha tenido este país desde mi punto de vista. Creo escuela, además, ¿no? Esto es cuestión de gustos. En el balcón del área que me contaba... Sí, y el piquito del área. El piquito del área. El piquito del área era... y luego aquella... jugadores atunes de vestuarios, cuando era el descanso. Y luego era un narrador... o sea, tú con Gaspar Rossetti... Yo siempre digo y Matías Prats, abuelo, con el que he hecho algunos partidos en televisión, he tenido esa suerte, esa gran suerte, le decía yo, digo, oye, Matías, me critican algunos porque hago como radio, ¿no? Y dice, bueno, es que a lo mejor alguien se va a la cocina mientras tú estás... Y se va y sigue escuchando la televisión y no la está viendo, la está escuchando. Entonces, y luego además, porque la televisión también la ven los ciegos. Pero la radio es, sobre todo, tú tienes que pensar que quien te está escuchando está ciego. Y Gaspar situaba perfectamente la pelota. Y tú tienes que hacer mentalmente ese ejercicio de ponerte en el campo, situarte en el campo de fútbol y decir por dónde va la pelota, posición teórica de interior derecho, es decir, esa, como medio centro, despeja, siempre situando la pelota. Y eso, Gaspar Rossetti, aparte de la fortaleza que tenía en esa voz impresionante y su capacidad de narración, él estaba mucho en contacto con gente de Argentina. Javier Ares también era, bueno, aparte de que era un periodista muy preparado, muy leído también, por otra parte, además del ciclismo, sabía un montón, ¿no? Bueno, en narración de ciclismo, Javier Ares era un maestro también, era una cosa maravillosa. Tenía... A ver, yo creo que en esto de la radio, en el periodismo en general, pero en la radio cuando estás narrando en directo, tú tienes que tener un vocabulario muy amplio para tener capacidad de ir cambiando palabras y no hacerlas repetitivas, ¿no? Y Javier Ares es un tío muy formado, como tú dices, muy leído, y luego además sabía de ciclismo, porque muchas veces el periodista no sabe no sabemos de. Yo, por ejemplo, dice, no, tú sabes de fútbol, yo no tengo ni idea de fútbol, yo sé de periodismo porque ya llevo muchos años, supongo ya que he aprendido algo, pero de fútbol saben mucho más otros que yo y por supuesto los profesionales. Y Javier era muy bueno narrando todo, ciclismo, baloncesto, fútbol. Y si le pones a narrar un partido de chapas, lo hubiera hecho. En baloncesto también estaba Ciro, ¿no? Ciro hacía baloncesto y... Sí, Ciro y Andrés... Y luego Soria, Fernando Soria, que era un poco coordinaba... Fernando Soria era el jefe, el redactor jefe, el segundo de García, y Ernesto López Feito, que en paz descanse, era, digamos que coordinador también, organizaba todo...
Ernesto también tenía una historia, porque había trabajado en El Imparcial y escribía, y lo ficha García. Y es que fíjate, es que se nos han ido, se nos han muerto. Claro, Eduardo Torrico también. Gaspar Rossetti, Andrés ahora, Montes, Eduardo Torrico y Ernesto López Sí, Feito. ¿no? Que yo recuerde de esos 4 de Antena 3 Radio, de los que empezamos. Aquello fue un bombazo, Javier. Antena 3 fue un bombazo. Esa escuela, que vamos, ahí están todavía, ¿no? Gente en activo, como en tu caso, que sigues trabajando todavía. Te lleva luego a Radio Marca. Lo de Radio Marca fue una aventura, bueno, pues que ya tenías tú una larga experiencia en la radio, pero era muy novedoso, porque al final eres una emisora temática, solo deportes y con pocas emisoras, ¿no? Fue ese reto. Háblame un poco de cómo... A ver, yo me incorporo, yo tengo la oferta Sí, antes está Antena del año 99 Antena 3 Televisión. Pero, veníamos de haber hecho los partidos de los lunes con Arsenio Iglesias y Raúl García de Loza, de presentar el bloque de deportes nocturno, el nocturno, ese de las 2 de la madrugada, a la hora de madrugada, con Fernando Ónega. Siempre hay un sketch en El Chiringuito que me sacan para decirme que yo soy madridista, porque habíamos narrado el partido de la Copa Intercontinental del Real Madrid con no sé qué equipo brasileño, no sé si era el Flamengo o algo así, y fue el famoso del Aguanís de Raúl, ¿te acuerdas? Y había estado Antonio Baceda y Amancio Amaro comentando. Y por la noche lo habíamos hecho desde Madrid, por la noche tenía el bloque con Fernando Ónega y le dije, bueno, el Madrid ha ganado 2-1, pero tampoco se crea usted, don Fernando, que ha jugado muy bien. ¿No? Ha hecho Dice, hombre, anda, que si llega a haberlo hecho buen partido. Y digo, hombre, pues que nos hubiéramos puesto a desfilar los madridistas. Digo, no porque yo sea... Y entonces me lo recuerdan mucho para decir... Bueno, pues entonces, en el 99 me incorporo a Recoletos, a Marca, como redactor jefe, pero ya me avisan que íbamos a tener una radio. Y aquello empieza con una radio digital. ¿Te acuerdas que se puso en marcha un proyecto de radio digital que... Sí, había una ley... Que luego no salió adelante porque no... Era muy costoso y no se llegó Sí, y además yo creo que las empresas de comunicación no querían, no apostaron, porque eso... A ver, yo creo que es que a algunos les iba a perjudicar, porque quien tenía muchos postes sabía que la radio digital tenía una difusión amplísima sin necesidad de frecuencias y de comprar y de conseguir postes en concursos de la administración. Que aquello fue lo de la administración. Bueno. Con los concursos de radio era como ponerte un pisito, ¿eh? A algunos les pusieron un pisito, le ponían eran amiguetes del gobierno de turno, fundamentalmente... sobre todo en comunidades autónomas, ¿no? Sí, aquí fundamentalmente... El periódico de la comunidad que propone... fundamentalmente, tengo que decirlo así, el PSOE a los amiguetes les protegió muy bien y les daba frecuencias en todas partes. Al Grupo Prisas le daba tal, amiguetes en Aragón les daba tal, y luego estos lo que hacían era que la alquilaban o la vendían, ¿no? Y entonces les ponía un pisito. Esto fue así. A nosotros nos dio una frecuencia en Radio Marca, ¿eh? En Andalucía, claro. Gaspar Zarrías, que era el que mandaba en la comunidad, que ahora está con el todo. Y nos dio una en Rosal de la Frontera. Es decir, en la frontera con Portugal, en Huelva. Hombre, y veías que a los demás, sobre todo, vamos... Sevilla o... En Madrid, la única que hizo en eso... Dice, no, pues si estos dan a los amiguetes tal, yo voy a mantenerme aquí firme, fue Esperanza Aguirre. O sea, Esperanza Aguirre sí que en eso fue... O sea, había mucho politiqueo, te digo, porque estábamos solicitando frecuencias. Tú lo sabes también. Lo viví por desde Onda Cero, claro. Claro, en Onda Cero también. En mi etapa de Onda Cero. Claro. En Canarias pues se lo dieron a uno y luego negoció con Onda Cero y facilitó la frecuencia. O sea, esto era un y como la digital... prescindía de ese presupuesto de la discrecionalidad a la hora de conceder frecuencias, pues entonces aquí no se pusieron de acuerdo. En otros sitios sí se implementó bastante. Y bueno, y en el 99 pusimos Radio Marca Digital y luego empezamos a tener frecuencias. Aquí en Madrid teníamos una legal, pusimos algunas que le llamaban esas alegales, que decían, oiga, usted no puede tener emisoras alegales. Digo, si aquí todo el mundo las tiene, amigo. O sea... No podías tener muchas. Y así empezamos la programación de 24 horas de deportes. Dirigir un equipo, vamos, ahí tuviste, además rescataste a gente como Juan Manuel Gozalo, que estaba el hombre ya, lo habían... Gracias a Dios. Los seres que hicieron en Radio Nacional, que fueron tremendos. Tuviste a Álvaro Benito, o sea, ahí hubo gente, ¿no? Veterana incluso, no sé si Julio César también estuvo colaborando, yo creo que sí, ¿no? Julio César Iglesias, que había sido un histórico de la radio. ¿Y a ti te llamaban por ser director de, pues no sé, siempre se dice el poder de Florentino, a ti te llamó muchas veces Florentino para decirte, a ver lo que estáis haciendo, joder, tal, alguna... ¿Te ha llamado? Pues no te lo pienses tanto que... Sí, me han llamado. Te han llamado. Me han llamado y los presidentes de clubes o tal, llaman a los superjefes tuyos y tú tienes
tú tienes que Pero pidiéndote cabezas, por lidiar ejemplo, con esas cosas. o diciendo, oye, esto no... Yo, hombre, a mí cabezas no me han pedido nunca. Lo que no sé si han pedido la mía a otro sitio. Ya. Pero es verdad que ha habido algún episodio. Dice, oye, me llama fulano y me dice que qué estás haciendo. Y yo le decía a Antonio Fernández Galiano, que era el presidente de Unidad Editorial. Sí, Pues mira, le dices a fulano que venga a dirigir la radio. ¡Joder! Y ya está. Yo creo que la respuesta es, sobre todo porque es que son cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? No tienen, o sea, además, creo que cuanto más se pide la cabeza de alguien, ese alguien tiene más el puesto asegurado. Sí, el director o el responsable de la compañía es un responsable con criterio y con seguridades, ¿no? Claro, hay muchos dirigentes del fútbol o del deporte que el umbral de la crítica lo tienen muy bajo y la piel muy fina. Entonces, claro, o sea, para muchos presidentes de clubes tú eres anti-barcelonista si criticas a Laporta o antimadridista si dices algo del Madrid, no de Florentino. Entonces, enseguida dicen, este es antimadridista o este es antibarcelonista, ¿no? Pero así, o sea, que, oiga, mire usted, pues no. Comentabas antes, Paco, lo de... ¿A ti no te llamaron nunca llamaron a algún superior tuyo para que...? Sí, o porque querían a ver si puedo colaborar en una tertulia, depende, pero bueno, había presiones, claro. Había presiones. Estabas pues en Telefónica, pues Telefónica tenía también sus... Claro, y si no, y si no logran desbancarte o apartarte del camino, pues lo que hacen es bloquearte directamente protagonistas de su institución. Decir, no, pues este no, ya está. Estamos en etapa de turbulencias y a ti no te vamos a dar este jugador. Ya está. O estos jugadores. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy en día, como quiera que los protagonistas, es decir, los futbolistas, los deportistas, casi todos dicen lo mismo. Hay pocos que te digan cosas que sean muy interesantes y además ahora se dedican a ponerlo en sus redes sociales. Habrá que mirarse también la culpa del periodista. Igual el periodista también tenemos culpa de que vayan a programas que no son específicamente del mundo del deporte. Ahora creo que lo que llaman en las empresas informativas el cliente, es decir, el espectador, el oyente, le interesa mucho más lo que diga el periodista y lo que opinen que lo que diga el deportista, porque dice lo mismo o cosas sin interés. Hay más opinión quizá ahora, más tertulia, más que en tu etapa inicial, en los años 80, 90, que era más información, era a ver si conseguimos una exclusiva. Bueno, también al lado de García también era más el denunciar corruptelas, que también las hay en el deporte. Quizá ahora se lleva más al tema más porque atrae más audiencia, no lo sé, o porque precisamente los protagonistas no acceden a ir a los programas, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, no puedes tener una estrella, un protagonista de un partido de fútbol ese mismo día o la víspera del partido hablando en el programa. No es fácil ya, ¿no? O sea, ha cambiado mucho, me refiero, ¿no? Lo que es el periodismo deportivo, ¿no? Sí, vamos a ver. Los clubes han bunkerizado mucho su producto. Yo lo entiendo desde el punto de vista de un club en el momento en el que se convierte en un difusor de mensajes. Y entonces su mensaje es su producto y su producto es para él. Y entonces te ponen el entrenamiento que ellos quieren y las repeticiones, las televisiones se ven obligadas a repetirlo, a redifundirlo, te ponen declaraciones o... Bueno, es su producto, desde ese punto de vista lo entiendo. Pero creo que deberían permitir y tolerar que sus jugadores acudan a medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación de referencia, para que el mensaje también tenga una gran difusión y para que vendan su producto, porque luego al final los clubes están patrocinados, tienen patrocinadores. En los periódicos salen las fotografías de los patrocinios. ¿No te acuerdas tú de una vez que hubo, no sé qué periódico, no sé si fue el ABC, no lo recuerdo, que tapaba la publicidad de alguna camiseta de algún equipo? No lo sé exactamente, creo recordar que... En Televisión Española también se hacía. También, bueno, entonces... El logo de la COS... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es verdad también que el consumo de información deportiva, que se fue mi tío, yo hice la tesis sobre el consumo de información deportiva en radio, el consumo de información deportiva, el consumo de información en general ha cambiado mucho.
Ha caído la prensa escrita, han subido los digitales, una prueba es de Objective, ¿no? Veis la cantidad de seguidores, de consumidores únicos que hay, de suscriptores, en fin, y cada vez van apareciendo más plataformas que afortunadamente posibilitan el que los periodistas puedan trabajar y podamos trabajar. Yo creo que en ese sentido es un buen momento. El papel ha caído notablemente. Entonces, claro que la gente quiere al tertuliano. Yo hice, por ejemplo, una programación en Radio Marca que era una programación de radio convencional adaptada al deporte. La noche deportiva. Javier, la noche deportiva. Se lo dije a García el otro día. La noche deportiva con García y con De la Morena. Y yo no sé si era Avellán o quién más, o Radio Nacional, tenía 1.500.000 uno, 1.600.000 otro y 300.000. O sea, había 3,5 millones de oyentes en la radio nocturna española. A las 12 de la noche, claro. Claro, hoy hoy está el Larguero. El chiringuito. No, pero fíjate, está el Larguero, está el partidazo de COPE y está Radio Estadio Noche. Ya. Y entre los tres tienen 760 y 300. O sea, 1.700.000. Es decir, menos de la mitad que en García y de la Morena. ¿Por qué? Porque ha cambiado el consumo. Aparte de que se han incorporado nuevos medios. Yo digo siempre, y esto no es desmerecer a quienes están haciendo el partidazo, que es un programa muy interesante, con una tertulia muy atractiva, muy interesante también, con gente con mucho nombre. El Larguero lo mismo. Bueno, hay protagonistas, hay otros protagonistas que no son los de los futbolistas. La selección española es un oasis, porque cuando hay selecciones los jugadores ya acuden a los medios, porque claro, porque ya digamos que se liberan del corsé de los del corsé de los clubes, ¿no? Y entonces, pero aparece el chiringuito. En Marca TV también tuvimos futboleros, también, aunque Marca TV se cerró, creo que con un criterio equivocado de mi empresa, pero respeto a la decisión de la empresa, porque dábamos hasta partidos de segunda. Y el chiringuito, claro, está teniendo un 4%, un 4,5%, un 5%, un 6% en un canal como Mega. A una hora que es las 12 de la noche. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy en día, el partidazo y el Larguero y Radio Estadio Noche, puedes no escucharlos en el transistor convencional o a través de la aplicación y los puedes ver a través de Twitter, porque están reportando actividad permanentemente. O en el podcast. Entonces, al día siguiente. Y te estás enterando de lo que están diciendo, o en el podcast del día siguiente, tienes el mando, ves el chiringuito y ves lo que dice en la radio. Y es decir, hoy es el oyente el que tiene el poder. ¿Qué te iba a decir, Paco? Has comentado lo de esa anécdota de que te dicen, tú eres del Madrid, claro, porque tú fuiste del Madrid de chaval. Sí, de pequeño. Y si no me corriges. De pequeño, y me escapaba a ver entrenamientos del Madrid. Del Atleti. A ver, luego eres más o menos del Atleti. Y ahora también de la Unión Deportiva de Las Palmas, porque claro, ahí has pasado también una etapa importante de tu vida, ¿no? El asunto es, yo era del Madrid desde pequeño. Pero además, no estará jugando un poco, porque hay gente que se define como madridista y se pone la camiseta del Madrid. Vale, pues, bueno, tú sabes te explico rápidamente, y yo creo que yo era del Madrid pequeño. Me acuerdo que en 1966 el partido de ida de la semifinal de la Copa de Europa, la sexta que gana el Real Madrid, luego al Partizan, con goles de Serena y Amancio, marca Pirri el 1-0 ante el Inter de Milán. Antonio Betancor, en paz descanse, que luego fue delegado de la Unión Deportiva de Las Palmas, que era el portero del Real Madrid, se lesionó, estaba lesionado y no podían hacer cambios. Y dice, si me tiran, me hubieran marcado. Luego la semifinal la jugó Arequistain, y creo que la final también. La vuelta en San Siro. Yo lloré con ese gol de Pirri. Y era pequeño, yo tenía 9 años. Yo me escapaba del colegio, en una calle cercana al Real Madrid, iba a ver los entrenamientos de Madrid. Veía, el tercer portero era Miguel Ángel, que ha fallecido recientemente. Sí, ¿y qué pasó? Que era de Orense. ¿Qué pasó? Porque claro, yo iba al bar Chiquiflu. Iba al bar Chiquiflu, que está cerca de Concha Espina, a pedir autógrafos a los jugadores del Madrid y del Atleti, que se juntaban ahí. Ahí Luis Aragonés, tal. Cuando nos cambiamos de casa y vamos a vivir al Manzanares, mi padre me hace socio del Atlético de Madrid. Por cercanía. Al Fondo Sur, que primero es Fondo Sur, Peña Rubén Cano y luego fue Frente Atlético, por cercanía. Y entonces iba a los partidos, era más barato eso. Sí. Cuando me retrasaba en el pago de la mensualidad, aunque luego a los 18 años mi padre dejó de pagarlo, iba a la calle Barquillo, que era donde estaban las oficinas del Atlético de Madrid. El carné era un carné que tenía 3 partes. La parte del socio, la parte de la zona y luego el recibo.
Y bueno, y entonces, pues claro, pues vas a eso y tenía simpatía con el Atlético. Había partidos del Atlético de Madrid-Real Madrid donde había 15.000 personas del Real Madrid. Y en el Bernabéu lo mismo. Era cuando los aficionados de uno y otro equipo se trasladaban, iban en masa. Los jugadores bajaban al bar Abulense o al bar Granada y salía Leal y Ayala y Heredia y Luis Aragonés y tomaban el aperitivo por allí o en la marisquería cervecería Coln en el Paseo 15 de Mayo, al lado de Marqués de Vadillo en Madrid. Y luego, ¿qué pasa? Yo, cuando empieza mi profesión, me voy a Las Palmas, ¿de quién me hago amigo? De los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿A mí qué me importaban Butragueño, Mitchell o Martín Vázquez? Y estos que cuando jugaban... Yo quería el bien para mis amigos con los que tenía relación. Aparte que profesionalmente nos interesaba. Pero bueno, que estar en primera. Y pues me hice de Las Palmas, claro que sí. Y luego simpaticé con el Zaragoza cuando fui a Zaragoza. Si conozco al señor, a Vizcaíno, a Villarroya, a Juanito, a Fraile, a Chilabert, a Don Cedrún, a Víctor Fernández, a Rado Mirante, está, pues al final, pues eso. Una etapa buena también del Zaragoza. Joder, muy buena. Cuando yo llego a Zaragoza había llegado Radomir Antich. Y Radomir Antich puede entrenar en el fútbol español porque le abren la puerta a Johan Cruyff, que llega esa temporada al Barça. Porque había cuestiones con la titulación, ¿no? No, Oye, yo tuve de contertulio en Radio Marca a Javier Tebas, ¿lo sabes? Ajá, lo sabía. Javier Tebas siendo vicepresidente de la Liga. Él iba saltando en la Liga representando a un club y a otro. Estuvo Javier Tebas sí que en el tuvo Huesca, una cosa. ¿no? Fue directivo, ¿no? Sí, en el Huesca. En el Huesca. Luego él estuvo representando al Alavés, representando yo creo que sea al Badajoz, intervino en la compra-venta de algún club. Sí. Él sí que me llamó un día. ¿Tú te acuerdas cuando se cobra? No. Es un tío que trabaja mucho más que los demás. Además, yo creo que es un tipo... Lo que me dicen es difícil, pero yo sé que tiene un corazón como que no le cabe dentro del pecho. Por muchas cosas. Pero por una generosidad. ¿no? Bueno, él dice que es madridista. Dice que no es florentista, pero es madridista. Él sí que me acuerdo una vez. ¿No? ¿Te acuerdas cuando exige que las radios pagaran, las cadenas de radio pagaran para entrar en los campos de fútbol? Sí. Y las radios se niegan. Él tenía relación conmigo, me dice, oye, vosotros podéis entrar, tenéis la exclusiva de hacer las entrevistas a pie de campo. Si no os ponéis... Me pidió que me saliera de todas las emisoras de radio y yo dije, yo no puedo hacer eso. Y por eso luego se hizo una rueda de prensa en la Asociación de la Prensa de Madrid con Javier Ares, con gente de todas las radios y hicimos un anuncio de todas las radios unidas. Bueno, pues para discrepar y hacerlo público de la Liga Profesional de Fútbol. Aunque Javier Tebas ha cambiado la Liga. O sea, la Liga la ha disparado, la ha puesto en órbita. Los directivos, ha habido de todo, claro. En el mundo del deporte hay directivos que, por ejemplo, el último presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, perdón. Luis Rosales es el actor. Ha sido un lazo. Es que Luis Rubiales cae por una historia, que es el piquito con Jenny, ¿no? Hermoso. Y en ese momento hay gente que, todo el mundo... quiero recordar que tú en una intervención en el Chiringuito no te pronuncias o dices... Lo que dije no te sumas un poco al coro ese coro, ¿no? No me sumaba a ninguna cacería. No. Porque me parece que fue una perfecta cacería para luego ver en qué ha quedado todo, ¿no? A mí me parece el gesto de Rubiales, yo no creo que sea forzado. Yo no creo que haya forzado a Jenny Hermoso. Es más, Jenny Hermoso va cambiando conforme van pasando los momentos porque recibe llamadas y presiones, desde mi punto de vista. Otra cosa es que Luis Rubiales deba salir de la federación. Para mí el gesto, el peor de los gestos... A ver, considero que hacer eso a Jenny Hermoso es un abuso de poder, pero no creo que sea un acoso. Es más, yo estoy convencido que alguien no hace eso si la otra persona, teniendo en cuenta que es un presidente que tenía mucha relación con las jugadoras de la selección, tanto con Paredes como con Jenny, como con Alexia, con las capitanas, y se negociaba mucho. Albert Luque negociaba mucho con ellas y concedían muchas de las peticiones justas a las que ellas hacían referencia. Para mí el gesto de Luis Rubiales, el gesto más obsceno, es el de llevarse las manos a las genitales delante de la reina y hacer ese gesto como habéis tenido muchos... No lo consideras una agresión sexual, vamos. Para mí no es una agresión sexual Para mí no. Y le costó Para mí no. Y dicen, no, pero si sentencia un juez... Bueno, hay muchas sentencias con las que yo veo que los políticos no están de acuerdo, aunque sentencie el juez.
respeto la sentencia, pero no la comparto. Pues yo respeto que sentencien, pero no comparto. Y es más, viendo cómo está pasando el tiempo, yo creo que a Jenny Hermoso la utilizaron. Yo creo que la utilizaron. Y por eso yo no me sumaba a un coro de políticas que aprovechan la situación, que no han visto el fútbol nunca y que ni les interesa el fútbol, pero les interesa sacar rédito de algo. Y yo creo que ahí fue perseguido de mala manera Luis Rubiales. Utilizada... Insisto, yo no digo que no haya debido salir de la federación por cualquier otro motivo, pero por ese, y si no hubiera sido ese beso, ese piquito, Luis Rubiales seguramente seguía siendo presidente de la Federación Española de Fútbol. Aparte que era un hombre de Sánchez. Presidente. Hasta que se llegó a eso y ya es Luis Rubiales, se convierte en esa otra persona. Luis Rubiales ya es otra persona, a la que no conozco. Suele ser frecuente, ¿no? Claro. Mi lealtad es para mí conmigo. No, un momento, yo creo que... Tú tienes, hablando de Canarias, de Las Palmas y tal, posees la insignia de oro y brillantes de la Unión Deportiva de Las Palmas, lo cual es un honor. Y en alguna ocasión defendías, que eso ahí generó también cierta polémica, porque tú eras que eras muy de Juan Carlos Valerón y que había momentos, vamos, que no tenía, como que no tenía nada que envidiar a Zinedine Zidane, ¿no? Claro, son como dos... Pero eso le llegó a oídos, creo, ¿no? Cuenta un poco la anécdota esta, ¿no? Le llegó a oídos a Zidane y dijo... Pues, no, es que se lo dije yo a Zidane. Lo había visto él jugar ¿no? Sí, claro. Pero te voy a contar, vamos a ver. Son de distinta época. Es que para mí... bueno, coinciden en la etapa. Claro, estaría mejor en el Depor. Sí, para mí Valerón ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. O sea, bueno. El que más se parece a Valerón desde mi punto de vista ahora, procedente de Canarias también y de la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas, es Pedri. A quien conocí pues de juvenil y en la residencia de la Casa Amarilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, es que a mí me gustaba más Valerón que Zidane. Es que tú has dicho que es mejor. Yo no digo que sea mejor, porque el mejor, ¿quién soy para decir que este es mejor que este? Creo que me gusta más Bullo que Zubizarreta. Pues claro, sí, me gustaba más Bullo que Zubizarreta. ¿Y es mejor? Pues para algunos era mejor, para otros no. Para Clemente no era mejor, o le gustaba más Zubizarreta. A mí me gustaba más Bullo, y yo lo argumento. Tenía más reflejos, era más rápido, en fin, jugaba bien con la pelota, con los pies. Bueno, le quiso el Barça, vaya. Cruyff dice, de los porteros fuera de los míos, eres tú el mejor. Bueno, pues Valerón me gustaba más que Zidane. Yo no digo que sea mejor, pero tampoco era peor. Y hablando de mejor... Y si Valerón hubiera jugado un poco más tarde, hubiera sido campeón del mundo. Jugaba en el Deportivo, Jugaba en el Deportivo de La Coruña. O sea, Valerón era un genio. Era muy bueno, sí. Era un genio. Y la ¿Cómo recibía? Hombre, que la selección jugó el Mundial de Corea y Japón. Pregúntalo a los demás. Ahí arriba, y cuando estaba en la Unión Deportiva Las Palmas en el último año, todo el mundo se hacía fotografías con Valerón. Yo he visto fotografías de Sergio Ramos con Valerón. Yo he visto fotografías de Iniesta con Valerón. Y en una comida, Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid, estando en la Unión Deportiva Las Palmas, estaban Valerón y Butragueño, que era una maravilla ver a esos dos grandísimos futbolistas. Y cuando salíamos, Florentino me decía, dame una foto con Valerón. Fíjate. ¿Cómo no se va a hacer una foto con Valerón? La política está polarizada, incluso la sociedad. En el deporte parece que solo existe también, bueno, existe esa especie de, si quieres, trasladándonos al deporte, esa polarización entre Madrid y Barcelona. O sea, cuando hay en cualquier programa deportivo, el 80% se lo lleva el Barça y el Madrid, ¿no? Hay realmente... son como dos mundos, la prensa catalana, la prensa de Madrid. O sea, tú que también lo vives directamente cada semana en el Chiringuito, ¿no? Bueno, pues unos valoran las 15 Champions del Madrid, las 15 Copas de Europa. Ellos valoran el mejor fútbol. Ayer lo estaba viendo un poco. ¿Tú qué reflexionarías sobre esto? O sea, ¿esa polarización es buena para la audiencia o es una necesidad? A mí eso de mejor fútbol me parece, con perdón, si puedo decirlo, una gilipollez. Ya. O sea, ¿qué es el mejor fútbol? El mejor fútbol será el que gana. Porque eso de decir, es que el Barça cae eliminado con el Atlético de Madrid y dice, me gusta perder así. Pues a mí me fastidia perder. ¿Cómo que me gusta perder así?
un respeto al Atlético de Madrid, que te metió 4 en el partido de ida, porque estos son 180 minutos, son dos partidos, ¿no? La polarización es lógica. Y yo digo que es lógica, creo que también es bueno. Y es bueno para el mercado también, Javier. Yo cuando me dicen, oye, ¿por qué no habláis más de otros equipos? Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Oye, en Valencia, ¿de qué se habla más? ¿Del Villarreal o del Valencia? ¿Y quién está mejor clasificado? ¿Pero quién tiene más seguidores? ¿Quién manda en la Comunidad Valenciana en la información? El Valencia. ¿Hablan del Alcoy o del Alcoyano? Poco. ¿De quién hablan más? Si tú tienes una frutería y tienes naranjas, Real Madrid, y tienes plátanos, el Barça, y la gente quiere naranjas y plátanos, ¿tú qué vas a tener? ¿Peras? ¿Qué es lo que quiere la gente? Real Madrid sí, y Barça. Sí, pero eso es la dictadura de la audiencia, pero no hablar de... ¿De qué hablan en la prensa en Barcelona? El Sport y el Mundo Deportivo. ¿Cuántas páginas tiene el Barça y cuántas el Español? ¿Y cuántas el Sabadell? ¿Y cuántas el Girona? O el Madrid, el Getafe a lo mejor, claro. O el Rayo, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, oiga, para ponerlo... Claro, es que, oiga, si usted mira el porcentaje, el índice de seguidores que tiene un equipo y el resto de equipos, que además hay estudios sobre ello, pues obviamente la gente si tú en la televisión o en la radio estuvieras hablando todo el rato, con perdón, que además juega muy bien, aunque ahora está cayendo un poquito, el Elche. Ahora, ¿en Elche de qué vas a hablar? Pero también en los programas regionales hablan del Madrid y del Barcelona. Porque saben que allí... ¿Cuál es el tercer equipo de Cataluña? O mejor dicho, el segundo equipo de Cataluña. No sé, el Real Madrid. Sí. Después del Barça. Entonces, claro. Sí, te iba a decir que Girona... No. Girona está circunscrito al mismo nivel que... Oye, tú fíjate, claro. El Villarreal, sí, qué gran equipo, ¿no? Estructura, qué gran organización, esa ciudad deportiva modélica, está tercero o cuarto en la Liga, juega la Liga de Campeones. Villarreal, que es una localidad que puede tener 60.000 habitantes más o menos, con una gran industria de la cerámica. ¿Cuál es el equipo de la provincia? El Castellón. Tiene más seguidores el Castellón que el Villarreal. Fíjate. Dices, y eso que a mí me han hablado en Argentina del Villarreal, en la base de la Concagua, cuando hicimos un especial de marca con los deportistas de élite. ¿Y tú de qué equipo eres? ¿En España? Del Villarreal. Claro, estaban Martín Palermo, Arruabarrena, Caña, había jugadores argentinos que habían muy buenos jugadores argentinos en el Villarreal. Hemos hablado un poco del periodismo deportivo en general, lo que ha cambiado. La gente joven, la gente a las que tú dirigiste a lo mejor en Radio Marca, ¿qué tal nivel tienen? Ahí tienen que jugar también a hacer un poco un periodismo más atrevido, más espectáculo, más... porque la gente como que necesita ahora pinchar en un titular, no es como antes que no existían, ¿no? Hay programas de culto futbolístico, deportivo, que son para cadenas de pago. Ya. En cadenas abiertas tendrían poca subsistencia. Entonces, para la cadena de pago, yo cuando dicen, no, es que sí, yo también haría programas sobre análisis, informes y teorías en cadenas de pago. En las cadenas abiertas... yo lo que sí digo es cuando han acusado, por ejemplo... Al Chiringuito, por ejemplo. A mí me decían, yo formo parte del Chiringuito y además estoy honrado de formar parte de esa familia y de ese proyecto extraordinario que ha montado Josep Pedrerol, ¿no? Porque no es fácil estar 13 en Mega, antes era Punto Pelota, no es fácil estar 13 años consecutivos, día tras día, noche tras noche, en una cadena de televisión, en un programa de televisión, y seguir subsistiendo y resistiendo. Porque en televisión te quema mucho, ¿no? Y eso obedece a un trabajo, a una trayectoria y a una labor incansable. Y lo tengo que decir así porque los conozco y veo cómo trabajan y cómo trabaja ese grupo de gente que a mí me recuerda a los comienzos de Radio Marca, cuando había gente muy joven, muy comprometida y muy apasionada con su trabajo, como cuando empezamos en Antena de Radio con García. Éramos jóvenes, un equipo lanzado, que se comía el mundo, ¿no? Que había que pisarle a la competencia. Y cuando dicen, no, sois el sálvame
del deporte. Cuando te dicen eso, uno, está usted desprestigiando al Sálvame. El que te lo dice, y con eso intenta desprestigiar al Chiringuito. No, mire usted, con perdón, usted tiene mucha ignorancia. Usted es un ignorante. Y le voy a decir a usted porque primero, Sálvame, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, te podrá gustar estar cuando hablan de la vida de gente famosa, ¿no? Yo no entro ahí. Pero he visto alguna vez el programa, porque yo creo que hay que verlo todo. Bueno, hay uno que no veré. Dilo. Hay un programa que no veré. ¿Se puede decir el nombre, no? Sí, Canal Red. No lo voy a ver. No lo he visto nunca ni lo voy a ver. Lo he visto un poco en Twitter, pero no me interesa. O sea, no me interesa porque me parece que es una tribuna política de un partido político y de una persona que ha hecho negocio con la política de una manera terrible. Uh-huh. Pero bueno, digo... entonces dice, Sálvame técnicamente desde el punto de vista de televisión era un programa perfecto. Muy bien hecho, con mucha innovación, técnicamente. El Chiringuito, técnicamente, es un programa desde mi punto de vista perfecto, pero el Chiringuito tiene, mira, análisis de jugadores y exjugadores. Ahí ha estado Álvaro Benito, ha estado Guti, está Bullo, está Jorge D'Alessandro, que podrá parecer más o menos alterado, pero que tienes que mirar no la forma, sino el fondo de las cosas, que es lo que creo que interesa. Sí, la gente está se queda Carrasco, con la broma que dice, haga no, hay mucha gente del Madrid, claro. Rodríguez bailando. Juanma Rodríguez es un tío brillante. Entrando esposado. Tomás Roncero, exactamente, es un tío brillante. Lo que pasa es que también la televisión es un espectáculo. Pero yo digo que el periodismo es un espectáculo, o una careta de un programa de televisión no es un espectáculo. Y digo, ¿y por qué no decís que somos la sexta noche del deporte? O al rojo vivo del deporte, o mañaneros del deporte, o la hora de la 1 del deporte, o si somos, es un debate, pero es un debate con información que traen los periodistas con muchas fuentes informativas de esa redacción que yo conozco, con Edu Aguirre, con Juanfe, con todos, con Alex, con un Diego Plaza que sabe de fútbol internacional, lo que no está en los escritos y que además lo ves, le preguntas por uno que tal y lo sabe. Es decir, un tipo que estudia, que se preocupa, que tiene rigor. Otro, el debate, lógicamente el debate. Uh-huh. Cara a cara. En fin, o sea, oiga, mire usted. Uh-huh. Y luego tiene una cantidad de trabajo en las plataformas, en el digital, el inside, lo ven. Oye, el Chiringuito, va gente del Chiringuito a Miami... o va a Colombia, o van a El Salvador. Si van a Cristóbal Soria va a El Salvador, y Alfredo Duro. Yo no te digo nada si fuera Pedrerol. Claro. Una popularidad, Edu Aguirre, ¿no? En Miami no podía saludar, claro, no podía dar un paso. Pero es que estamos hablando. Tú lo habrás vivido también. Es un fenómeno global. A mí en Argentina un día me dijeron, digo, pero bueno, o sea, que se buscan la vida para verlo por internet muchas veces, cuando no. Un día me manda un amigo mío una fotografía que salía yo en el Chiringuito, era un día que tuve la suerte de estar, en una pantalla de un aeropuerto de República Dominicana. Digo, pero bueno, ¿sabes? Y yo voy una vez a la semana, pero fíjate, todos los que van todos los días. O sea, Juanma Rodríguez, bueno, ya no te digo, yo he estado con Pedrerol en las Palmas de Gran Canaria y digo, oye, vete, sigue tú solo, pues yo me voy por él, pero no podía dar un paso. Y pum, 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 pum. Es impresionante. Entonces es un fenómeno social. Claro. Como ya para ir terminando, porque el tiempo ya se nos va acabando. Podríamos estar hablando mucho tiempo. Claro, ¿no? Bueno, sí, y encantado además escuchándote, pero ¿qué te iba a decir? Después de esta larga trayectoria profesional, ¿volverías a repetir? Hay cosas que dices, joder, me hubiera gustado hacer otras cosas dentro del periodismo, fuera del periodismo. Si haces un poco balance, ¿con qué te quedarías? Yo solo puedo dar gracias. La suerte de... Yo repetiría todo. Yo te voy a dar gracias es que siempre me acuerdo de mis padres, ¿no? Porque cuando estaba yo en la facultad, que éramos compañeros, íbamos en el nocturno, ¿te acuerdas? Sí. Pues, cuando estábamos trabajando. Cuando decimos el antiguo edificio, es el antiguo edificio, porque solo había un edificio. Lo otro lo han hecho después. Sí, ¿no? El búnker aquel de cemento y entonces, armado. Cuando nosotros vamos a la facultad era un momento difícil de España, porque era en el 75, que es cuando la muerte de Franco en y empezábamos, los estudiantes empezábamos manifestaciones todos los días. Había policía grises, había que le llamaban grises cada día, con los cascos en la facultad. O sea que, por eso cuando hablan ahora algunos de, en fin,
Sí, ellos tienen que dar gracias ahora a esa transición democrática, y gracias a eso pueden estar diciendo lo que dicen y viviendo de lo que viven. Bueno, y entonces yo trabajaba en la Junta de Energía Nuclear. Y ahí trabajaba en el servicio de reprografía. Era lo que ahora llaman CIEMAT, que estaba al lado de telecomunicaciones, muy cerca del Paraninfo. Y yo salía de trabajar a las 5 de la tarde, yo trabajaba ya desde COU. Y iba a la facultad. Y todos los días pues iba caminando a la facultad. Y por eso yo me acuerdo de estar agradecido a mis, y la vocación mis era... padres. Sí, a mí me hubiera gustado. La que Ahí había químicos físicos, a mí la química tampoco me iba, pero las matemáticas, joder, macho, y para probar químicas tenías que dar matemáticas, sí. Pero yo sí me narraba partidos muchas veces, narraba partidos en mi casa y escuchaba la radio. Es que, oye, hay una cosa que está clara. Año 72, cuando empieza García en la cadena SER, en hora 25, con aquel maestro que lo puso en marcha. Yo creo que uno de los grandísimos maestros del periodismo español es Manuel Martín Ferrán. Martín Ferrán, claro. García empieza con pocos minutos y luego empieza a generar más y más minutos y más minutos. Es que José María García fue un bombazo. Es que hay un antes y un después del periodismo español, y particularmente el periodismo deportivo de José María García. Hay un antes y un después, sin lugar a dudas. Efectivamente, o sea, sin lugar a dudas. El deporte, incluso en los periódicos, en los medios, era como algo... Bueno, que ha venido ahora... Yo que he estudiado eso y tal... Que se vaya curtiendo en sucesos o en deportes. Pasé 6 meses por la SER cuando nos quedamos en Antena 3 y luego ya regresé a Antena 3 Televisión, pues investigué. Los periodistas que iban a la sección de deportes eran como una especie de subgénero. Sí. Y solían ser funcionarios o militares o gente que trabajaba en el patronato de las quinielas, o en fin, eran gente... Pues eso era, el deporte se consideraba como, pues tú a deportes. Vale. Y desde entonces, desde que nace García, él empieza a generar una ola y una explosión de periodismo deportivo, y poner al periodismo deportivo en el lugar de la dignidad que tenían otros. Eso es así. Eso es así. Y gracias a García nace De la Morena, porque De la Morena y los demás escuchábamos a García y teníamos... Luego sigue su camino y es un bombazo, José Ramón, ¿no? Pero que le escuchaba el dúo binámico. Sí, pero el pionero, digamos, que fue García. Hay un antes y un después en el periodismo. Él había recibido y había mamado en la escuela de pueblo, donde también estuvo Juan Manuel Gonzalo. Y me ha gustado que lo nombraras, porque gracias al ERE, gracias a ese ERE que hicieron ahí en Radio Televisión, con un colmillo y una raza. Has hablado de Ares, él hacía también las retransmisiones de la Vuelta Ciclista. ¿Quién? Juan Manuel Gonzalo, era impresionante. Y Radio Gaceta de los Deportes, que era el programa que se hacía a las 8:30 de la mañana o a las 7:30. Ya había Radio Gaceta de los Deportes en Radio Nacional de España. Fíjate. Ya había Radio Gaceta de los Deportes en Radio Nacional de España. Es verdad que hubo periodistas deportivos. Entonces estaba Matías Pras, Mariñas, que era... Bueno, que yo creo que estaba en Radio Cadena. Había algunos que es verdad que habían estado en esa época, pero no habían provocado ese bombazo desde mi punto de vista, ¿eh? Pues Paco, como comprenderás, ha sido un placer reencontrarte de nuevo y te deseo lo mejor. Muchas gracias por tus palabras y por todo lo que nos has contado, que es mucho, ¿no? Bueno, gracias a ti por invitarme a esta ventana digital de Objective, que vais cada vez mejor, sé cada vez mejor. Escucho a vuestro director Álvaro Nieto en las tertulias de COPE y le veo en análisis de Antonio Naranjo en Telemadrid. Veo a Ketty Garat que dando exclusivas, y que también hay que reivindicar su trabajo, ¿no? Porque fíjate tú las cantidades exclusivas que ha puesto sobre la mesa y en esta ventana, y cuánto acoso, silencio, persecución del sector, de los propios compañeros denunciando a los que sacaban la información, que posteriormente se ha demostrado se ha ido demostrando que ha sido todo verdad. A veces el tiempo pone las cosas en su sitio. Sí, pero durante todo ese proceso de persecución, ¿sabes? Es duro. Por cierto, persecución que ella no ha rentabilizado, porque podía haber dicho he sido perseguida, y podía haber rentabilizar y repetirlo una y otra vez, como tantas otras personas hacen, reivindican la persecución que siguen y la sacan partido, intentan sacar partido de su persecución. O sea que chapó a vosotros y a ti particularmente, muchísimas gracias. Paco, ha sido un placer. Y al Departamento de Realización y Edición Televisiva, que también está aquí. A Carmen, Carmen, es una gran profesional. Pues muchas gracias.